30 al mediodía. A la 1, Noticiero del Mediodía. Cuídate, cuídanos. Quédate en casa. En la mañana, su cartelera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana de martes. Es 2 de marzo del año 2021. Ya estamos listos para ofrecer a ustedes la información más actualizada sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Me acompaña esta mañana nuestra intérprete de lengua de señas, Marilei Mis Repilado, a quien doy la bienvenida. Y por supuesto, como es habitual, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, Lázaro. Buenos días a ti, buenos días al equipo que posibilita esta transmisión y la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy es un día con malos indicadores, 4 fallecidos, 997 casos confirmados, lo cual indiscutiblemente, como vamos a analizar, traduce la alta transmisión de SARS-CoV-2 que tenemos en muchos territorios de nuestro país. Y evidencia también el no cumplimiento de muchas de las medidas que llevamos cientos de días repitiendo. Hoy mismo, cuando entraba aquí al ICRT, lo comento por la impresión que me causó, ¿no? O que nos causó a los compañeros que estábamos entrando. Está la cola esa que se hace en el balcón del costado de La Habana Libre para una línea aérea que vende ahí, pero realmente dista mucho del distanciamiento, son personas una arriba de otra, que realmente son los hechos que a veces nos entorpecen la evolución y que, teniendo en cuenta que este es un virus, que ahí podemos tener un grupo de personas que estén infectadas, que estén transmitiendo, que no tienen síntomas de la enfermedad. Y con la alta transmisibilidad de este virus, pues se podrán imaginar las posibilidades de contagio que existen ahí. Pero bueno, vamos a seguir batallando y teniendo la opinión de que la población va a cumplir. Ayer, como yo dije inicialmente, 4 personas fallecieron en nuestro país con COVID-19. Una paciente de 80 años de edad de aquí de La Habana, del municipio de Blana del Este, antecedente de contacto de un caso confirmado, con algunas enfermedades previas ya, una enfermedad cerebrovascular isquémica, hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica. Esta señora comenzó inicialmente con unas manifestaciones de infección urinaria, manifestaciones neurológicas de desorientación, pérdida de fuerza muscular. Se estudió, se sospechó la enfermedad de COVID-19 y se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Estuvo 6 días hospitalizada, una parte del tiempo en terapia intensiva por las complicaciones que presentó y lamentablemente inicialmente hizo una parada cardíaca de la cual se reanimó, pero lamentablemente después se repite y no fue posible su recuperación. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. La otra es una paciente de 56 años de edad del municipio de Habana Vieja, aquí en la provincia de La Habana, una mujer relativamente joven, contacto de un caso que ya había sido diagnosticado, un caso positivo, antecedentes de hipertensión arterial, miocardiopatía dilatada, diabetes mellitus y una enfermedad renal crónica, o sea,
un grupo de comorbilidades previas que la hacían muy vulnerable. Esta paciente se detecta en la pesquisa que se estaba realizando con fiebre, tos seca, falta de aire, decaimiento y diarrea. Se hizo todo el protocolo establecido, se diagnosticó, se ingresó. Desde un inicio se ingresó en una sala de terapia intensiva, teniendo en cuenta el cuadro clínico que presentaba y las comorbilidades. Y después de diagnosticada, estuvo durante 5 días ingresada, todos en terapia intensiva, pero lamentablemente realiza una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su recuperación. Reitero nuestras condolencias a familiares y amistades. La otra es una paciente de 79 años de edad, en esta ocasión del municipio de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, que no se había podido precisar bien cuál fue la fuente de infección. Sí tenía un grupo de antecedentes de comorbilidades previas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, combinación que se asocia mucho con estas complicaciones, una enfermedad renal crónica y un accidente vascular encefálico. Esta paciente estuvo ingresada 8 días, inicialmente tuvo tos, expectoración, decaimiento, se valoró, se ingresó, se hizo el diagnóstico y después de 8 días ingresada, de los cuales 5 fueron en terapia intensiva por las complicaciones que presentó. En su evolución fue necesario incluso intubarla y ventilarla para poder recuperarla, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Y el otro paciente que fallece con la COVID-19 en nuestro país, un hombre joven, 50 años de edad, del municipio Bayamo, en la provincia de Granma, contacto de un caso positivo confirmado previamente. Realmente no era una persona que tuviera unas comorbilidades importantes, o no tuviera comorbilidades previas, que tuvo una estadía muy breve, ingresado en un día, una parte de ello en terapia intensiva. Sus síntomas iniciales fueron tos y escasa expectoración. Inicialmente no fueron positivas las pruebas, después sí se confirmó como tal. Y reitero, en un momento determinado presentó un grupo de complicaciones, hace una parada cardíaca, se trata de reanimar por las maniobras de reanimación cardiopulmonar y lamentablemente fallece este paciente. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, que realmente lamentamos este fallecimiento. Este es el comportamiento en nuestro país desde el punto de vista de los fallecidos, que todavía la cifra es elevada, como veremos más adelante. De esta forma, Cuba amanece con 18.660 pacientes ingresados, de ellos 2.833 sospechosos, en vigilancia 11.550 y activos 4.277. Esta cifra supera en 173 el número de activos que teníamos en el día de ayer. Expresión de la alta cifra de casos confirmados, que como vamos a ver después, el número de alta fue inferior a la cantidad que se confirmó. Realmente una cifra elevada de personas positivas a la COVID que se encuentran ingresados en nuestros hospitales. Se procesaron 17.577 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en Cuba, en los laboratorios dispersos en todo el territorio nacional, y como resultado del análisis de estas 17.000
577 pruebas para el diagnóstico de la COVID, se confirman 997 personas con COVID-19. Cifra elevada, que pudiéramos decir que es 186 casos más, 186 pacientes más que el día de ayer, y que hace que la positividad de las pruebas realizadas sean de un 5,67%. De hecho, doctor, rompe la tendencia que veníamos experimentando de disminución de los casos. Ahí lo vamos a ver después en el gráfico. Realmente es una cifra que solamente fue superada por cuando tuvimos 1000 casos, que fue en una ocasión días anteriores. El 10 de febrero, si no me falla la memoria. Vamos a verlo ahí, sí. No creo que más reciente, pero vamos a verlo. De esta forma ya se acumulan 2.428.864 pruebas realizadas para el diagnóstico de la COVID y se han diagnosticado 51.587 personas con COVID-19 en nuestro país. Eso da una positividad del 2,12% de las pruebas realizadas. Procesadas muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. Es cierto que del municipio una cantidad pequeña, ya que realmente se habían sacado todas las muestras y deben de procesarse hoy un número importante. Acuérdense que la isla, hasta que terminemos su laboratorio, pues tiene que trasladar las muestras de allá hasta aquí, hasta La Habana. Este es el comportamiento en el día de ayer, reitero, una cifra acumulada elevada. De estos 997 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor número, 970 autóctonos y 27 importados. Como yo decía, una cifra que se ha comportado de esta forma desde hace más de un mes. El mayor número son autóctonos y una pequeña cantidad de casos importados. Y como te comentaba, Lázaro, en el día de ayer el número de casos confirmados rompe un poco, como se puede ver en el gráfico. No podemos hablar de tendencia, son muy pocos días, pero es la disminución que habíamos tenido en algunos de los días anteriores y que solamente está ahí superada en los últimos 15 días por lo que ocurrió el día 25 de febrero, que fueron 20 de febrero, que fueron 1039 casos que se confirmaron ese día. Fue una cifra superior a la del día de ayer. Esa es la situación. Realmente elevada cifra de casos confirmados. De los 997 casos que se confirmaron ayer, 936, el 93,9%, contactos de casos confirmados previamente. Ahí estamos, 93, 94, 95%, el grupo de riesgo de mayor importancia y de lo cual vamos a hablar al final en relación con la conducta que se va a seguir o que ya se está haciendo aquí en la provincia de La Habana. Con este comportamiento de los casos del día de ayer, el 90,1% de todos los diagnosticados en Cuba desde que comenzó la pandemia, pues han sido contactos de casos confirmados. 27 con fuente de infección en el extranjero, son los 27 pacientes importados del día de ayer, es el 2,7%, y se acumulan un total de 4.782, o sea, el 9,3% de los casos que se han diagnosticado en nuestro país, pues han estado relacionados con viajeros internacionales, con viajeros extranjeros que han arribado en periodo de incubación de la enfermedad. Ayer, como siempre comento, 34 pacientes, se trabaja todavía para precisar la fuente de infección y poder hacer correctamente las acciones de control de foco. Si vemos el comportamiento de los casos
diagnosticados relacionados su contagio con viajeros internacionales del 1 de noviembre a la fecha, pues este por ciento se incrementa. Es el 23,7%. Los 997 pacientes que se diagnosticaron, ¿de qué provincias son? La Habana, el mayor número, además con un incremento importante en relación con el comportamiento que venía teniendo en los últimos 3 o 4 días, 607 casos. Mayabeque, que también ha ido incrementando, 84. Camagüey, 68. Santiago de Cuba, 47, una cifra alta, pero en comparación con la transmisión que ellos tuvieron, parece que van al control. Artemisa, 35, Holguín, 29, Santi Espíritu, 24, Guantánamo, 23, Ciego de Ávila, 22, Villa Clara, 14, Granma, 13, Cienfuegos y Las Tunas, 12, cada una, y Pinar del Río, 5 y Matanzas, 2. Casos confirmados en el día de ayer. El 45,8% de estos pacientes del sexo femenino en el acumulado representan el 48,7% y el sexo masculino en el acumulado se mantiene en el 51,3%. Es la cifra mayor en esta situación. El 46,6% de los pacientes diagnosticados ayer totalmente asintomático. En el acumulado es el 53%. Por eso yo decía inicialmente que a veces estamos en una conglomeración como la que acabamos de ver aquí a la entrada del ICRT frente, ¿no? Y uno dice, ¿cuántas de esas personas tendrán la COVID-19 por el alto número de casos que son asintomáticos en esta enfermedad? Por grupos de edades, nuevamente una cifra elevada de casos en menores de 20 años, estamos hablando 126 de los 997, y todavía más importante, de esos 126, 110 son de 18 años y menos, incluso 7 menores de un año, pues también se confirma en el día de ayer. Con este comportamiento del día de ayer, pues ya se acumulan 5.711 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años de edad y menos que han tenido o tienen todavía la COVID-19. Activos hoy 655, cifra elevada, y recuperados el 90,3% de todos los casos que se han diagnosticado. Me explicaba esta mañana la doctora Lisset que hoy se reportan dos lactantes graves, estables pero graves, nada más y nada menos que de 1 mes y 7 meses de edad. Este es el comportamiento. De 20 a 39 años, 347 personas se diagnostican ayer. De 40 a 59, 340, y más de 60, una cifra muy elevada. 184 casos se diagnosticaron en el día de ayer. Como dije inicialmente, se diagnostican 27 pacientes importados. El mayor número, 19 de la provincia de La Habana. De los municipios 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Centro Habana, Habana Vieja y Plaza de la Revolución, con 2 casos cada uno. El Cerro, Guanabacoa y Marianao, un caso importado en cada uno. Playa, con 4 casos importados en el día de ayer. Es el comportamiento de los 19 casos importados en la provincia de La Habana. Como ven, el mayor número, además con una dispersión, aunque estos casos no fueron a su comunidad,
se diagnosticaron en el aislamiento donde se encontraban. El caso confirmado de Villa Clara, del municipio Corralillo, los 2 confirmados de Camagüey, de los municipios Vertientes y Nuevita. En Santiago de Cuba, un caso importado del municipio Santiago, y en Guantánamo 4 casos importados de los municipios Caimanera y Baracoa, 1 de cada uno, y del municipio Guantánamo 2. De país de procedencia de los 27 casos importados, de España 9, de México 8, de Venezuela 4, de Italia 3, de Rusia 2 y de Estados Unidos 1 paciente importado de procedencia. Se confirman en el día de ayer 5 extranjeros con COVID-19, una persona de Djibouti procedente de España, 2 españoles, uno autóctono de aquí de La Habana y uno procedente de España, y 2 italianos procedentes de España e Italia respectivamente. Como dije inicialmente, cifras muy elevadas de casos autóctonos, 970, Pinar del Río con 5 casos autóctonos ayer, una cifra de una reducción que vamos a ver el comportamiento en estos días. No es, como también me han dicho a veces, no, es que no se procesaron muestras de Pinar del Río. Ahí cuando pusimos el gráfico, si se fijan, de Pinar del Río se procesaron 706 muestras. Sin embargo, se identifican 5 casos autóctonos en 4 de sus 11 municipios. Municipio Pinar del Río, cabecera 2, y Consolación San Luis, Consolación del Sur, San Luis y Guane con 1 cada uno. Hice este comentario porque indiscutiblemente una reducción tan marcada en comparación con el número de casos que se confirmaron ayer, que fueron 85, pues realmente llama la atención. Pero de todas formas hay que dejar que pasen varios días para ver cuál es la evolución de su transmisión, porque ya la experiencia que se acumula en esta enfermedad demuestra que no es fácil el control en un breve tiempo. Artemisa con 35 casos confirmados ayer, con una dispersión importante, 9 de sus 11 municipios. San Cristóbal con el número mayor, 8. Guanajay y Bauta con 6 cada uno. Artemisa y Mariel con 4 cada uno. Bahía Honda con 3. San Antonio de los Baños con 2. Candelaria 1 caso. Y Huila de Melena 1 caso autóctono ayer. La Habana con 211 casos más que el día anterior, 588 en el día de ayer, y como ha venido ocurriendo todos estos días, dispersos en sus 15 municipios. La Lisa con el número mayor, 102, Centro Habana 71, San Miguel 60, Guanabacoa 47, Habana del Este y Boyeros con 41 cada uno, 10 de octubre 37, Arroyo Naranjo y Habana Vieja con 35 cada uno, Plaza de la Revolución 25, Playa 24, Cerro 23, Marianao 20, Cotorro 15 y Regla 12. Ahí tienen ustedes el comportamiento de los 588 pacientes que se diagnosticaron ayer, que reitero, una dispersión importante y una transmisión importante en prácticamente toda la provincia. Mayabeque incrementa el número de casos a 84, podemos decir que incluso 35 más que ayer, y también un tanto disperso en 7 de sus 11 municipios. San José de las Lajas 34, Quibicán 5, Guines 4, Melena del Sur 38, Jaruco, Madruga y San Nicolás de Bari con un caso autóctono cada uno. En Matanza, que realmente el comportamiento demuestra que tienen un control de la enfermedad, 2 casos autóctonos ayer en el municipio de Matanza. En Cienfuegos,
otra provincia que aunque ha tenido algunas cifras un poquito elevadas, pero tienen un control, se ha ido demostrando. 12 casos ayer, en el municipio Cienfuegos el mayor número, 6, en Palmira 3, en Abreu 2 y en Lajas un caso autóctono en el día de ayer. Villa Clara confirma 13 casos, cifra que han mantenido estable, no, evidentemente tienen un control de la enfermedad, a pesar de que tuvieron en un momento determinado un número de ellos, pero ha mantenido una cifra estable, no grandes incrementos. 5 pacientes en Manicaragua, 3 en el municipio Santa Clara, 3 en Cayo Arién y 2 en el municipio Placetas. Santi Espíritus, con 24 casos autóctonos confirmados ayer, en 4 de sus 8 municipios. Otra provincia que vamos a ver ahora en la curva de casos de Santi Espíritus, donde se aprecia un incremento, pero que indiscutiblemente deben ir al control. 24, municipio Santi Espíritus, Cabecera 13, Yaguajay 8, Jatibonico 2 y Tahuasco 1. Y si me ayudan ahí con Lilian y el resto del equipo con la curva, ahí tienen la curva de Santi Espíritu, que logró un control de la enfermedad, lo logró y lo mantuvo durante varias semanas, pudiéramos decir, y se ha visto en los últimos 10 días un incremento del número de casos, en lo cual están trabajando su Consejo de Defensa y todo el equipo de los organismos y de salud, ha sabido controlarlo en otros momentos y debe de ir, pero indiscutiblemente es una alerta el comportamiento que va teniendo. Ciego de Ávila, con 22 casos autóctonos ayer, otra provincia que había tenido un incremento, pero bueno. Ciego de Ávila, municipio 12, Morón 8 y el municipio Cielo Redondo con 2 casos autóctonos. Camagüey, 66 casos autóctonos ayer. Vamos a verlo en la curva, ahora más adelante, como, mírenlo ahí lo tiene. Se ha ido incrementando el número de casos. También medidas de restricción, acciones, pero indiscutiblemente es un incremento que han tenido en el territorio. Estos 66 casos, el mayor número, que es donde tienen además la mayor transmisión, el municipio Camagüey con 49, Vertientes con 6, Florida con 8, Guáimaro, Céspedes y Nuevitas con un caso autóctono cada uno. Las Tunas, 12 casos autóctonos, en el municipio de Las Tunas, todos, es donde ellos han tenido una transmisión. Holguín, con 29 casos autóctonos, con una dispersión en 8 de sus 14 municipios, el mayor número en el municipio Cabecera, municipio de Holguín, con 11 casos. Le sigue Moa con 6, Sagua de Tánamo con 5, Antillas y Báguano con 1 cada uno, Mayarí y Rafael Freire con 2 y Cacocún con 1. Y cuando vemos la curva de Holguín, sin que tenga un incremento tan marcado como lo que hemos visto anteriormente, sin embargo es una provincia en la cual se trabaja, se controla, pero mucho cuidado como lo están teniendo ellos para evitar que se incremente más el número de casos. Granma, con 13 casos autóctonos ayer, el mayor número del municipio de Bayamo, este es el comportamiento que ellos han tenido, Río Cauto, Niquero y Yara, con 1 cada uno. Y su curva, Granma, provincia que se tuvo, siempre lo menciono, bueno, como prácticamente casi todas las del territorio oriental, se mantuvieron durante meses sin diagnosticar casos, ha mantenido un control de la pandemia en este último incremento de casos que ha tenido el país, y ahí lo ponemos nada más como una alerta
que en la cual ellos están trabajando, eso no se van a enterar por aquí por el programa de televisión, para evitar que se pueda incrementar más. Santiago de Cuba, con 46 casos autóctonos, comparación con lo que ellos han tenido anteriormente, una cifra menor, pero disperso en su territorio, en el día de ayer en 6 de sus 9 municipios. Municipio cabecera con 27, que es el que ha ido marcando la mayor tasa de incidencia, Palma Soriano con 5, Contramaestre 7, Songolamaya con 4, Mella con 2, y en el municipio de San Luis se diagnostica un caso autóctono. Guantánamo, 19 casos autóctonos ayer, otra provincia con una elevada transmisión que con las acciones que han realizado han logrado un control de la enfermedad. El mayor número en el municipio cabecera, 16, Manuel Tames con 2 y Caimanera con 1. Y el municipio especial ayer no diagnosticó casos de COVID autóctono. También pudiéramos decir que tenemos que esperar que se procesen con el arribo de las muestras de la isla un número importante de muestras que no fue el comportamiento de ayer. Por tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, la posición de las provincias con mayor afectación no cambia en comparación con el día de ayer. La Habana incrementa su tasa de incidencia a 305,2, Mayabeque la incrementa a 192,1, Pinar del Río, Santiago, el municipio especial, y Guantánamo, que ocupan el tercero, cuarto y quinto, sexto lugar en las tasas de incidencia en los últimos 15 días. Acuérdense que esto no son tasas de un día, esto es en los últimos 15 días, sin embargo, la disminuye. Pinar a 114,8, Santiago a 112,8, el municipio especial a 104,2 y Guantánamo a 85,8. De ahí para abajo, Camagüey, Artemisa, Ciego, Santi Espíritu, Grama, Cienfuegos. Y Cuba, con una tasa hoy de 109,3 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer. Los municipios que aportan el 41,5% de toda la incidencia de COVID-19 en nuestro país en los últimos 15 días, ahí tenemos, como se ha venido comportando desde hace varias semanas, La Habana Vieja en primer lugar, con una tasa de 611,9, le sigue La Lisa, 522,4, Melena del Sur con 521, Centro Habana con 507,2. Y después entonces, Guanabacoa, Cerro, Regla, Quibicán de la provincia de Mayabeque, Cotorro, 10 de octubre, Madruga de la provincia de Mayabeque también, y Caimanera de la provincia de Guantánamo. Aquí está el 41,6% de la incidencia de Cuba. Como ven, 9 municipios de la provincia de La Habana, 3 de Mayabeque y 1 de la provincia de Guantánamo. Pudiéramos decir que aquí está la mayor transmisión, pero no pensemos que en el resto de los municipios no tenemos transmisión. Creo que el análisis que se hace diariamente del comportamiento del número de casos autóctonos por municipio del país demuestra que hay mucho riesgo en todos los territorios y por lo tanto las medidas de protección son válidas para todos los territorios, en algunos un poco más recia todavía. La Habana, que se puede ver en el gráfico el comportamiento, venía bajando, estoy seguro que van a lograrlo, pero indiscutiblemente en el día de ayer un incremento del número de casos dispersos en todos los municipios, y en el día de ayer o hasta el día de ayer, en los últimos 15 días, La Habana Vieja, La Lisa, Centro Habana, Guanamacoa, San Miguel del Padrón y El Cerro, con las mayores tasas de incidencia de casos confirmados. Mayabeque, que sin ser muy
muy agudo el aumento, sin embargo, viene teniendo un aumento en los últimos días, como se puede ver en el gráfico que está ahí. También con dispersión en todos sus municipios, y los municipios con mayores tasas de incidencia: Melena del Sur, Quibicán, Madruga, San José de las Lajas, Güines, Nueva Paz y San Nicolás. Cuando vamos a la provincia de Santiago de Cuba, que en el gráfico se puede ver, estamos cogiendo algunas que se están complicando, otras que han ido logrando un control de la enfermedad. Ahí tenemos a Santiago. Fíjense que estaba unos días anteriores, unos 10 o 12 días anteriores, con unas tasas muy elevadas. Sin embargo, con el trabajo que se viene realizando, pues se ha logrado reducir de la manera que se puede apreciar ahí. De todas formas, se mantienen con las mayores tasas de incidencia Santiago de Cuba, municipio cabecera, Palma Soriano, Mella, San Luis, Guamá y Contramaestre. Este es el comportamiento. Tratamos de llevarle una representación de cuál es la situación de Cuba. Si ustedes me dijeran que tuviera que resumir, en definitiva, como ya dije anteriormente, todavía una elevada transmisión, que no tengo duda que la vamos a resolver, pero que en el día de hoy es elevada en prácticamente todo su territorio, con algunos lugares con un mayor número. En resumen, de los 51.587 personas que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, ingresados, como yo dije al inicio, 4.277. Una cifra que es elevada y que son 173 más que el día de ayer. De los 4.277, 4.217, o sea, el 98,6%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y siempre el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer, y ya se acumulan 328, que da una letalidad para Cuba de un 0,63%, inferior a la del mundo, que es de 2,21, inferior a la de las Américas, que es de 2,38, pero alta para nuestros propósitos. Siempre recordamos los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después de diagnosticados. Un número de 820 altas ayer, alto pero que queda por debajo de la cifra de casos confirmados, y es lo que hace que el número de activos se incremente, porque el balance es negativo. Ayer las altas fueron inferiores en 150 al número de casos que se diagnosticaron en el día de ayer. Ingresan muchos casos y salen lo que les corresponde por el periodo de evolución y los resultados de los estudios, pero que de todas formas es por debajo. Con estas 820 altas del día de ayer, pues ya el 91% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID-19 en Cuba, estamos hablando de 46.926 pacientes, se han recuperado de la enfermedad. En terapia intensiva, un número todavía elevado de casos con COVID-19 atendiéndose, 60, 25 de ellos críticos, 2 más que el día de ayer, y 35 graves, que también son cifras muy elevadas y de mucho riesgo. Como se puede ver en el gráfico final que resume el comportamiento en Cuba, en el mes de marzo, en su primer día, pues ahí está la cifra 997 y 4 fallecidos. Eso da una letalidad de 0,4. Febrero, que fue el mes de mayor número de fallecidos, 108, fue una letalidad de 0,47, pero que esta letalidad está influenciada por el número de casos que se han confirmado. Realmente, aunque el comienzo no ha sido bueno, sin embargo, estamos trabajando y las medidas que se vienen adoptando
deben fructificar para lograr que se controle la alta transmisión que hoy tenemos en nuestro país. Esta es la situación, Lázaro, como tú ves, compleja, optimista de todas formas, pero que realmente necesitamos. No es que pidamos, que necesitamos que el sacrificio que está haciendo el país, el sacrificio que se está haciendo por la economía, el reconocimiento que le podamos hacer a los trabajadores de la salud que se sacrifican, que trabajan horas, que no tienen límite, pues es realmente que cada persona sea autorresponsable y evite el contagio de la enfermedad, que lamentablemente en algunas ocasiones termina con el fallecimiento de las personas en estos casos. Esta es la situación. Doctor, vamos a hacer una pausa. Antes doy la bienvenida a Ania Reigada, otra de nuestras intérpretes de lengua de señas que se ha sumado hace unos minutos a nuestra transmisión. Ya usted lo vio, lamentablemente, un incremento de casos positivos en el país, 997 y 4 fallecidos a consecuencia de la enfermedad en la jornada de ayer y que por supuesto, como es habitual, el doctor Francisco Durán García pues nos comunica en esta conferencia de prensa. Vamos a una pausa y ponemos en contexto la situación epidemiológica del mundo a propósito de la COVID-19. Adoptar una nueva responsabilidad, una nueva realidad, mensaje que llevamos a ustedes también a través de esta conferencia de prensa y le decía, doctor, el mundo también con una situación compleja. ¿Qué dicen las estadísticas este martes? Bueno, sí, realmente se empieza a ver la reducción en el número de casos, 190 países y 29 territorios informando casos de COVID. Ayer 238.360 personas diagnosticadas con COVID en el mundo, cifra inferior a las que habíamos tenido anteriormente, 114.788.414 casos confirmados, que ya esta mañana, cuando las revisé las estadísticas, eran 115 millones los confirmados, o sea, es una cosa que de todas formas se va incrementando, y un número de activos importante, 21.913.091 casos, 4.581 personas perdieron la vida ayer en el mundo y ya se acumula 2.544.817 fallecidos para una letalidad, como ya dije, del 2,21%. Las Américas, epicentro de la pandemia, aporta el 44,88% de los casos del mundo, una cifra en el día de ayer, o hasta el día de ayer, de 51.524.267 confirmados, prácticamente 11 millones de casos activos, como se puede ver ahí, y con los 2.640 personas que fallecieron ayer en nuestra región, pues el acumulado es de 10.804.285 fallecidos, letalidad de 2,38%. Si quiere, vamos al cuadro final, donde se ven los países que más aportan casos y fallecidos. Para resumir, se mantienen en los 5 primeros lugares de los países que aportan el mayor número de casos: Estados Unidos de Norteamérica, ya con más de 29 millones, le sigue la India con más de 11 millones, le sigue Brasil con 10 millones y medio, le sigue Rusia con más de 4 millones y le sigue el Reino Unido también con más de 4 millones de casos. Número de fallecidos similar al día anterior, Estados Unidos a la cabeza con 527.226 fallecidos,
Brasil en segundo lugar con 255.863. México, que sin ser de los países que mayor número de casos tiene, sí es de los países que aporta el mayor número de fallecidos, con más de 185.000. La India con más de 157.000 y Reino Unido con más de 22.000, correcto. Este es el comportamiento, uno ve así y dice, no, pero bueno, esto es el acumulado desde que comenzó la pandemia, sí, entre las acciones, las vacunas, y ayer sí veíamos un artículo que se publicó del director ejecutivo del programa de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, que un poco que no sé si objetivo, pues planteaba que es irrealista y prematuro pensar que se va a acabar con la COVID este año. O sea, realmente el comportamiento de la enfermedad, la alta transmisibilidad y lo difícil que se ha hecho su control por depender en gran medida del comportamiento de las personas, pues también, y sus características del virus, pues parece ser que este año vamos a tener, aún con las vacunas, un año de trabajo un tanto duro con el enfrentamiento a la COVID-19. Doctor, nosotros hemos recibido varias interrogantes de las personas que están en sintonía con esta transmisión de conferencia de prensa y voy a comenzar con una que se reitera. Preguntan, ¿un PCR puede ser o puede dar un falso positivo? ¿Puede haber un resultado falso positivo en un PCR? Un PCR puede dar un falso positivo porque en un momento determinado, sobre todo fundamentalmente por la forma en que se tome la muestra, que a veces se puede contaminar, la forma en que se tome, la forma en que se traslade y la adecuada, no sé, traslado de las muestras y de toma de muestras, que se hagan las condiciones que no permita que un contagio pase a otro. De todas formas, siempre un caso positivo lleva un análisis epidemiológico. Si es una persona que no ha tenido un elemento epidemiológico importante que hable de transmisión, que no hay más nadie infectado en el grupo donde él se desarrolla, pues muchas veces lo que se hace es repetir la prueba para descartar o confirmar que realmente puede ser una de las dos cosas. Pero estos son los elementos que más influyen en que pueda dar una muestra. También puede, en ocasiones se nos han dado algunas contaminaciones a nivel de laboratorio que ha hecho que se repitan un grupo de muestras, pero siempre se repiten para verificarlo. Doctor, se nos quedaba un interrogante de ayer que tiene que ver también con los exámenes. El test de antígenos, recuerda que ayer lo enunciábamos acá. ¿Qué tan efectivo es? ¿A quién se les hace? Sí. ¿Es otro de los interrogantes? Test de antígenos, una concordancia. Le llaman concordancia cuando a mí me da positivo y después el PCR da positivo, que es el confirmatorio. Una concordancia entre un 90 y un 93%, alta. Es efectivo, pudiéramos decir. Y en Cuba se lo estamos aplicando a todas las personas sospechosas o que tienen manifestaciones clínicas de la enfermedad sugestivas de COVID y a veces o generalmente elementos epidemiológicos que hagan pensar que está. También se le hace a todos los cuadros respiratorios para descartarlo. Y sí nos está dando una alta positividad que nos permite muchas veces confirmar casos sospechosos que tienen sintomatología de la enfermedad. Casos sospechosos también que por protocolo en Cuba se mantienen ingresados, aislados en un centro de sospechosos. Doctor, hay personas que escriben y están recomendando que se informen en sus partes habituales cuántos casos son reinfectados en Cuba. O sea, quiénes vuelven a ser diagnosticados, quiénes se enferman por una segunda o una tercera vez, porque también ha sido una duda de la población. Si una vez que usted tiene el virus, se cura, luego puede padecerlo otra vez. Lázaro, así como tal no hemos tenido casos reinfectados que después de curado pues han vuelto a tener una infección. Hay veces que que yo me voy de alta clínica y hay veces que después puede que tenga a los pocos días, una semana o algo así,
una sintomatología, tal vez me hacen una prueba y me mantenga positivo. Pero son las fluctuaciones de la carga viral. No es realmente, podemos decir, no, se infectó de nuevo, ¿no? Porque es que el periodo de tiempo está todavía dentro del periodo que puede mantener todavía presencia del virus en sus resultados. Otra persona que nos escribe dice, ¿por qué no se aplica nuevamente el Prevengovir que tan buen resultado dio en la primera oleada? Si se aplica en determinados grupos de mucho riesgo, a veces trabajadores de la salud y demás. Y en La Habana, la provincia de La Habana, sus municipios, pues a partir de hoy se le va a aplicar, a todas las personas, a todos los contactos de los casos confirmados y los contactos de los casos sospechosos. En La Habana, como hemos explicado, y un poco que por el elevado número de contactos que diariamente se identifican como resultado del elevado número de casos confirmados, pues no se están ingresando los contactos, se mantienen en ingreso domiciliario modificado en su domicilio, donde indiscutiblemente tiene que cumplir un grupo de regulaciones que cuando no se cumple, se violan, pues realmente es la transmisión que muchas veces se puede establecer. Ahora, el Prevengovir, hay personas, de todas formas aquí en La Habana, que por determinadas condicionantes no se dejan en su domicilio. Digo, personas no, contactos de casos confirmados o contactos de casos sospechosos. No quedan en su domicilio, sino que se ingresan en un centro de aislamiento. Estamos hablando de personas con un comportamiento social que no es el apropiado, que no tienen autorresponsabilidad, condiciones en su vivienda que no permiten un aislamiento, pacientes con enfermedades crónicas que estuvieran descompensadas. Hay todo un protocolo para definir, pero el mayor número se queda en su domicilio, aislado, ingresado con modificaciones. El Prevengovir, como se conoce y se ha dicho, tiene propiedades inmunomoduladoras, antiviral, es un producto que puede disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad o de desarrollarla con sintomatología compleja de complicación. Se administra en un frasquito para cada persona, porque si yo me lo he hecho, tengo el COVID o la COVID y te lo paso a ti, pues estoy contagiando de paso. Por lo tanto, cada persona y el frasco donde viene la COVID, viene el Prevengovir, pues da para cumplir un ciclo de tratamiento que generalmente es suficiente. Estamos hablando de una gota en cada fosa nasal cada 12 horas. Y eso da aproximadamente para 10 días de tratamiento. Una vez que se termina, se acabó. Y esto se le está dando a partir de hoy a todos los contactos que están aislados en sus domicilios, contactos de casos confirmados y contactos de casos sospechosos. Se le está administrando, su médico de familia se lo lleva, los enseña y después evalúa diariamente su aplicación. Esto yo quiero alertar, no vaya a ser que se piense como con la vacuna, no, ya estoy utilizando esto, ya no tengo que cumplir las otras medidas aquí en la casa. Esto no quita el resto de las medidas, del aislamiento, de la protección de la familia, del uso del nasobuco, porque indiscutiblemente si estamos diciendo que entre el 93 y el 95% de los casos que informamos aquí diariamente, ¿de dónde salen? De los contactos. Entonces, ¿es un grupo que tiene mucho riesgo de estar infectado? Es un grupo que tiene mucho riesgo. El Prevengovir va a evitar que haga quizás manifestaciones de complicación, tal vez que desarrolle la enfermedad, pero eso no quiere decir que no tenga la posibilidad de estar positivo, asintomático y contagiar a las personas que tenga a su alrededor, si no cumple con lo que está establecido. Doctor, nos queda una última pregunta y también poco tiempo. Dice un televidente, en caso de que una persona lo tenga en un centro por sospechoso, por ser contacto de un caso positivo, pero tiene falta del sentido del gusto, también del olfato,
¿tiene esa persona que seguir en ese centro hasta tanto llega el resultado del PCR o lo ingresan en un hospital o un centro de hospitalización para casos positivos para recibir tratamiento? No, una persona que tiene pérdida del gusto, que tiene pérdida del olfato, es un paciente sospechoso. Y como paciente sospechoso, tiene que estar aislado en un centro de sospechosos. A los pacientes sospechosos, acuérdate, manifestaciones clínicas y elementos epidemiológicos, a veces manifestaciones clínicas suficientes, se tiene aislado, se le realiza inmediatamente un test de antígeno. Si el test de antígeno resulta positivo, pues se realiza un PCR y si se confirma, pues pasa a caso confirmado. Si resulta negativo, pues entonces se descarta, se le pone tratamiento para su sintomatología, pero no necesariamente tiene que tener en aislamiento. Pero hay que esperar esos resultados para poder tomar esa decisión. O sea, que en caso de que hayan síntomas ya es un caso sospechoso y se ingresa. Se ingresa en dependencia del cuadro clínico o en un hospital o en un centro de atención a sospechosos. Muchísimas gracias, doctor, por haber esclarecido estas interrogantes, estas preocupaciones que tiene parte de nuestra población, que siempre está en sintonía con nuestra conferencia de prensa y que a través de los diferentes sitios que la transmiten a través de Internet, de las redes sociales, pues nos hacen llegar estas interrogantes. También a través de la página en Cuba Debate, cuando se coloca, de hecho, la actualización de la situación epidemiológica del país, que como es habitual ocurre cerca de las 9 y tanto de la mañana. Gracias a usted por habernos acompañado. Nosotros estaremos al tanto de lo que sucede en las provincias que ahora mismo muestran incrementos de casos positivos de la enfermedad. Ayer, en el grupo temporal para el enfrentamiento a la COVID-19, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pues llamaba la atención al incremento de casos en la provincia de Granma, donde los contagios han aumentado en los últimos días. También se hablaba de la compleja situación que presenta la provincia de Mayabeque y, por supuesto, la capital del país a partir de la dispersión que ha mostrado el virus en las últimas semanas. Mes de marzo, que sigue siendo complejo en el enfrentamiento a la enfermedad a partir del incremento de casos positivos y también, lamentablemente, de fallecidos. Nosotros por hoy nos despedimos. Usted recuerde, regrese mañana a las 9 en punto para seguir contándoles aquí lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días.